nombre es Lizeth López Boda y este es el proyecto de programación. Para empezar, descargué la librería Pillow para importar las imágenes y poderlas modificar. Si le doy correr al programa, lo primero que nos va a aparecer es la noticia del primer ejercicio, que se tiene que leer, porque me voy a basar principalmente en subir las notas en ciencias. Entonces, este ejercicio se trata del ADN, y ya que leas la noticia que aparece ahí, puedes ver que hay dos preguntas. Y obviamente dice que si respondes correctamente ganarás un punto. Entonces la pregunta 1 dice que en este artículo periodístico se menciona una sustancia denominada ADN. ¿Qué es el ADN? Entonces tienes que leer la noticia para poder empezar a responder las preguntas. Igual que en la pregunta 2 que se encuentra aquí. Entonces aquí es donde se van anotando los resultados de la pregunta 1, de las 3 opciones que te dan. Las lees y pongamos que es la 2. Y la pregunta 2, de las siguientes preguntas, ¿cuál no puede ser respondida mediante pruebas científicas? Pues le ponemos que es la 2 también. Entonces, cuando es correcta las dos preguntas, te dice que has atrapado al asesino y que has ganado 2 puntos. Eso fue mediante una función llamada respuestas, que si las respuestas eran diferentes a los números 2, iba regresando el número 0, 1 y 2, dependiendo de qué respuestas obtuvieran. Ya lo que resultaba era, piensa bien tus respuestas si regresaba un 0. Casi lo logras si regresaba un 1 y has atrapado al asesino si regresaba un 2, que en este caso es que ambas respuestas fueran la número 2. En el ejercicio 2 se muestra el ejercicio de malaria, en donde también se va a presentar esta imagen, que es el ciclo vital del parásito. Y tú lo tienes que abrir para ver en qué etapa de este ciclo se ve afectada directamente los métodos que se van a presentar. Entonces, en el caso 1 es dormir bajo una mosquitera. ¿En qué etapa de este diagrama se ve afectada? Entonces, pongamos que es un 2 en la etapa número 2 y es incorrecto. Entonces te va a pedir que lo intentes y lo intentes hasta que el número sea correcto. Realmente la respuesta correcta cuando duermes debajo de un mosquitero es en la etapa 1. Entonces ya te va a decir, ganaste un punto. Y así con los 3 casos que se presentan. El caso 2 es tomar medicamentos contra la malaria, que va a afectar en la etapa número 2. Y es correcto. En el caso 3, utilizar pesticidas contra los mosquitos. Pongamos que es un 3. Así que lo intentes de nuevo, un 2. Y así consecutivamente hasta que escribas el número correcto. Se llama fumar tabaco, en donde se presenta la investigación sobre los efectos secundarios del tabaco, que es todo esto. Entonces las instrucciones es responder A, B o C dependiendo de las preguntas que se presenten. Cuando te quieras salir de la función tienes que escribir una letra X mayúscula y aquí dice que si obtienes 5 puntos es de la forma en la que estás correcta, a menos que sean menos de 5 puntos es incorrecta. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál de las siguientes funciones es propia del pulmón? Entonces ponemos que bombear sangre es la A mayúscula. Y ahí te ganaste un punto y te lo va marcando aquí. ¿Qué enfermedad se puede padecer? Bronquitis y enfermedades cardíacas, VIH-Sida o varicela. Pongamos que es la C. Y te marco 0 puntos.
La pregunta 3 es, para persuadir a la gente de que deje fumar se emplean varios métodos. ¿Cuál es la más viable? Pongamos que es la B. Y ya se terminaron las preguntas. Entonces, para salir tienes que pulsar la X mayúscula. Entonces te va a decir que sacaste 3 puntos. Eso indica que es correcto, que es incorrecto. El siguiente es recopilando puntos, que en esa sección que aparece de esta forma, se usó una lista en donde se van a guardar los puntos de los 3 ejercicios que se llevan. Entonces dice, ¿qué nota has sacado en Atrapa al asesino? Que tuvimos las 2 correctas, entonces tuviste un 2. ¿Qué sacaste en malaria? Sacaste un 3. ¿Y qué nota sacaste en fumar tabaco? Lo que te acaban de decir, 3 puntos. Ya solamente te dice que en Atrapa al asesino ha sacado 2, en malaria ha sacado 3 y en fumar tabaco también ha sacado 3. En el cuarto ejercicio se llama brillo labial, en donde también se te va a presentar una imagen que es una tabla donde se tienen 2 recetas de cosméticos que se pueden hacer en casa. Y aquí especifica que la barra de labios es más dura que el brillo de labios, que es suave y cremoso. Entonces se despliega la tabla de brillo de labios y te dice la pregunta 1. ¿Cómo cambiarías la proporción de los ingredientes para hacer una barra de labios más blanda? Entonces la pista es, puedes cambiar los valores de los ingredientes al final, solo agrega un 0. Porque son 6, son 5 ingredientes, pero va a faltar uno, entonces va a ser un 6. Se utilizó una matriz para guardar los resultados. Y aquí ponemos que en el elemento 0, 0 va a ser un 6. Elemento 0, 1 va a ser un 0. Otro 0. Aquí le vamos a poner un 2. Un 2. Y un 0 al final que nos piden. Y aquí te dicen que tu respuesta es correcta. Estos son los parámetros que se utilizan. Lo que se debe hacer en los parámetros es que una de las respuestas es que aumenten el aceite de ricino o bajen las ceras. Y mantengan las cucharadas de colorante y todo lo demás porque no causan ningún efecto secundario. Entonces, dependiendo de los números que pongas aquí es si te va a aparecer, piensa bien tus respuestas. Y en el último te debe aparecer, recuerda que debes poner un 0 en el último elemento, que sería el número 6, y aquí te genera tus respuestas. Entonces ya Sante te dice que la respuesta es correcta. Y en el mismo ejercicio te aparecen otras 2 preguntas, que dice, aceites y ceras son sustancias que se mezclan bien entre sí, que prácticamente es de la misma materia de ciencias, específicamente en química. Te aparecen la pregunta 2 y la pregunta 3. Y se generó lo mismo de hasta que respondas bien la pregunta es cómo puedes avanzar. Entonces pongamos que es esta, es 3, inténtalo de nuevo, es 4. Entonces te dice es correcto, sí, así. Y así en la respuesta de la pregunta número 2, bueno, número 3, pongamos un 3, inténtalo de nuevo, pongamos un 2. Es correcto, sí, así. Entonces ahí acaba mi programa. Este es el programa que hice para aumentar el puntaje de PISA específicamente en ciencias. Muchas gracias por la atención.